Buenas a todos. Bueno, como ustedes sabrán, y de alguna manera tiene directa relación con otra manera de hacer historia, como la que eh, desarrollaron los griegos. Hubo, por ejemplo, autores que nosotros conseguimos como clásicos, como Heródoto, Tucídides, ¿no? Y Tucídides, digamos, contemporáneo de Heródoto, de alguna manera le reprochaba a Heródoto la poca veracidad, ¿cierto? Lo poco exhausto para hacer historia, pero lo, lo pertinente acá es dar cuenta de cómo realmente Tucídides sí hacía uso de cierta retórica, ciertos elementos que de cierta forma embellecían o ayudaban a exponer, relatar ciertos hechos o sucesos, dado que las fuentes, aunque Tucídides hacía juicios, realmente hacía juicios sobre fuentes que no eran tan claras. Entonces eso es un punto que es una cuestión que es súper importante para discutir. O sea, Tucídides, a pesar de su supuesta pretensión, que para no caer en anacronismo, ¿no? Pero desde el presente nosotros diríamos algo así como científico, no es tan así y tiene sus falencias, ¿no? En este sentido, hay autores que se refieren justamente a esta tensión, a esta polémica entre Heródoto y Tucídides, y cómo más que realmente ver quién tiene la razón o quién no la tiene, lo importante es ver la relación que tuvieron ambos con la sofística, con la retórica, bueno, ambas cuestiones como algo distinto, pero que son de alguna manera disciplinas corrientes que fueron imbuyendo en el desarrollo del relato histórico. Bueno, al respecto tenemos visiones de algunos autores contemporáneos como Gastón Basile, Iván Jablonka al respecto. Por ejemplo, el mismo Gastón Basile, cuando nos habla de Heródoto, no dice que hay una relación con la sofística y que esta es ostensible en el tránsito del discurso monológico, de la epopeya fundada sobre la palabra unívoca y verdadera de la musa al dialogismo doxástico inherente a la historia herodotea. O sea, en este sentido lo que hace es, lo que en el fondo quiere decir también Gastón Basile, es que hay un paso del discurso monológico, es decir, de una verdad única que antes estaba en la epopeya, es decir, aquellos poetas que de alguna manera se inspiraban en la musa, quien eh, era una especie intermediaria, ¿no? del relato divino, por lo que solo, digamos, el relato de por sí era una verdad. De ahí se pasa al dialogismo doxástico, que es posible comprenderlo como la palabra, la opinión a través del diálogo, o distintos puntos de vista para llegar de alguna manera a un consenso. Esto es lo que de alguna manera hace Heródoto al darle grados de igual grado de importancia e implicancia a discursos que quizás no tienen la misma relevancia que otros, pero los pone en la mesa
y estos discursos son visiones diversas. Entonces, de alguna manera existe un quiebre entre la comprensión de la forma que tenían los dioses, o sea, perdón, de cómo se supone que se comprendía la verdad, ¿no? A través de la palabra de los dioses, a el discurso, a la opinión, a diversas formas de comprender, ¿no? Los orígenes, a ciertos quiebres, ciertas rupturas, ciertos desarrollos, ¿no? Bueno, en este sentido hay que comprender que Heródoto y Tucídides son del siglo V ateniense, ¿no? Siglo en que se supone que se instala, se desarrolla la democracia ateniense, que es, digamos, el periodo clásico, ¿no? De lo que más existen alegorías y digamos, visiones, importancia de la historia. Pero hay que comprender también que, bueno, Grecia viene, cierto, anterior, bueno, hay muchos periodos anteriores a lo que me voy a referir, pero está la Grecia arcaica, ¿no? Que entre el siglo VIII y el siglo VI tiene que ver con este periodo en que no hay muchos datos. Se hablaba de un periodo anterior o micénico, ¿no? Donde en donde estaban los grandes relatos, ¿no? La Odisea, la Ilíada, que hacen referencia a ciertas batallas de dioses, a humanos, pero a héroes, ¿cierto? Semidioses, de alguna manera. Pero justamente en la Grecia arcaica se busca resaltar esos valores porque hay un proceso también de quiebre, de ruptura de identidad, que tiene que ver, bueno, con migraciones también y el periodo donde se empiezan a conformar de alguna manera los pueblos o ciudades, en pequeñas ciudades en Grecia, lo que posteriormente daría lugar al siglo V. Entonces, el siglo V, de alguna manera, esta formación de democracia también tiene mucho que ver con la instauración, ¿no? De un nuevo modelo, un nuevo tipo de orden para dar coherencia, ¿cierto? A la estabilidad de la ciudad, o lo que se denominaba anteriormente como polis. Entonces hay que comprender que todos estos discursos, opiniones, etcétera, lo que hacen también es otorgarle un cierto grado de identidad a los atenienses, ¿cierto? Por sobre otros, o como simple cohesión interna, ¿no? Para saber dividir el aparato administrativo, diferenciar, ¿cierto? Lo que son los hombres que hoy en día diríamos de letra con lo que es lo que no pertenece a la polis, ¿no? La polis en el fondo pertenece a los que son merecedores de ella. ¿Y cómo yo sustento eso? A través también de discursos. Y en estos discursos, bueno, influyeron muchos personajes, y desde la historia también tiene mucho que decir. Bueno, la historia no era una disciplina como lo concebimos hoy en día, ¿no? Pero estos relatos, esta forma en que se interpretaba la historia, deja mucho que interpretar. Y bueno, ahí tenemos dos grandes referentes, ¿no? Heródoto, Tucídides, la guerra médica, luego la guerra del Peloponeso, ¿no? Y cómo un personaje y otro dan a hablar sobre el tránsito o rupturas entre ciertos momentos de la polis. Bueno, en un principio, el Heródoto, ¿cierto? Más hacia principios del siglo V, a diferencia de Tucídides, nos deja, como decía anteriormente, ver esta diferencia ya entre el relato de los dioses y el relato humano, por lo que se concibe una primacía del nomos, por ejemplo, sobre la physis, en la determinación del carácter de los pueblos. Entonces, lo que de alguna manera también hace Heródoto es ensalzar el valor heroico, es decir, cómo de alguna manera el pueblo ateniense, a través de Grecia en un principio, se cohesiona a través de la guerra, y cómo yo le doy sentido también a esa guerra, ¿no? Entonces ya no tiene tanta primacía aquellos filósofos que nosotros concebimos como los presocráticos,
que prevalecían a la fisis, ¿cierto? O el origen de las cosas de la naturaleza. No, ahora pasa la primacía del nomos o el carácter de un pueblo. Bueno, aquí también se empieza a hablar más, ¿no?, de los términos como etos, patos, es decir, etos como a lo que pertenece, lo que da una identidad, o el patos que vendría a ser la acción llevadera de eso, es decir, las emociones o aquello que influye en el carácter de esa identidad o ese pueblo, ¿no? Por lo que ya hay un proceso de quiebre en este tipo de cosas. Bueno, acá Tucídides, bueno, posterior era Otto, ¿no? Y ya no tanto de la asociación de la guerra médica, sino que más bien de la guerra del Peloponeso contra los atenienses. Cuestiona a Heródoto por varias cosas, entre ellas, por ejemplo, de que establece lo que son los hechos. Es decir, ya no le pongo relevancia a todas las opiniones por igual, sino que no, trato de buscar una verdadera. Es decir, en este caso, quien escribe o hace la historia tiene que tener un juicio, ¿no? Eso es lo que le critica Tucídides a Heródoto de cierta forma, ¿no? Bueno, y en este sentido también tenemos que tenemos una frase que nos presenta el historiador Gastón Basile, quien dice, refiriéndose a Tucídides, ¿no?, que es lo que él expone. Dice: considero que la causa más verdadera, aunque la menos evidente en el discurso, fue el hecho de que los atenienses, volviéndose poderosos y ocasionando temor en los lacedemonios, los obligaron a pelear. Es decir, se hace parte de un juicio y diferencia de Heródoto que dejaba al auditorio la respuesta, ¿no? Y acá ya podemos ver, ¿no?, la causa verdadera. Es decir, él buscaba un hecho u opinión por sobre los demás. Pero esto deja que desear de alguna manera ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque acá lo que critica, por ejemplo, Gastón Basile a Tucídides es que el historiador se habría tomado la licencia de reelaborar, recrear e incluso de inventar los discursos incluidos en la obra. Y ahora, ¿por qué? Porque de alguna manera había ciertas fuentes bien limitadas, ¿no?, al acaso. Y en este sentido, Basile critica a Tucídides de que insistía, por ejemplo, sobre fuentes no confiables, en la preferencia de ciertos testigos para desacreditar otras versiones, el rechazo de intentos anteriores con pocas maneras de rescatar por la falta de fuentes, resultando ser posible la historia estrictamente contemporánea que permite el conocimiento por testigos directos o, en su defecto, el minucioso examen de las evidencias suministradas por terceros. De ahí que cae en una especie de logos que se practicaba en la sofística de tres tipos de aspectos, ¿no? Uno agonal, que es el hecho de polemizar a sus precursores sin verlos en sí mismo, ¿no? Hay limitación de fuente y él lo que hace en el fondo es tener un juicio, un juicio, no un pensamiento de manera razonable. Hace uso de la persuasión al encauzar la objetividad en una falta de rigurosidad, ¿no? En el fondo dice decir la verdad, aunque no sea lo correcto. Y por último, hace uso de un discurso monológico, ojo, porque a pesar de no tener suficientes pruebas, trata de encauzar todo en una sola verdad. La fuerza, de alguna manera. Entonces, acá ya tenemos algunos aspectos bien raros, ¿no? Bien que dejan que desear sobre la supuesta erudición de Tucídides. Bueno, acá nuestro objetivo no es decir que Tucídides no haya sido más historiador que Heródoto o un juicio de valor al respecto, sino que lo que interesa es ver que de cierta forma se hace uso de la palabra, ¿no?, del lenguaje, que a pesar de ciertas pretensiones, de verdad hay que poner atención a este tipo de cosas. Sin el lenguaje, de cierta forma, no se puede dar o construir un relato, porque si vemos el lado positivo de esto, por ejemplo, Tucídides, ¿no?, en el fondo quizás sí tenía ciertas pretensiones de veracidad, de originalidad, pero
de cierta manera, sí o sí, debemos recurrir a la retórica, al lenguaje, para poder construir ese discurso histórico. En el fondo el hecho no se presenta por sí mismo, ¿no? Y eso es algo que podemos ver, por ejemplo, en la historia posteriormente. Si lo vemos desde el presente, ¿no? Ha estado el problema del giro lingüístico, ¿no? Que ha dejado huella en este sentido de pretensión de objetividad que se supone que tiene el historiador. Ahora, bueno, habrá que preguntarse entonces que la historia por sí no puede ser verdadera, ¿acaso? Bueno, por lo que vemos, el hecho de consignar una verdad comúnica es muy problemático, ¿no? Pero ante digamos, la imposibilidad, dado que las mismas fuentes no siempre, eh, uno, no van a ser 100% fidedignas, es imposible recopilar todo lo que acontece, lo que hay en una época, ¿no? Además de que desde el presente siempre hacemos preguntas distintas, buscamos nuevos rastros, por lo que en el fondo siempre van a haber nuevas fuentes. Entonces nos encontramos ante un problema grave, pero lo importante acá es dar a entender el uso del lenguaje para la historia. O sea, más que pensar en el problema, en que la historia va a ser menos verdadera o no, lo interesante es rescatar que el historiador siempre va a tener una pretensión de verdad, es decir, buscar aquello que es verosímil. Y en esto el lenguaje ayuda a la construcción del relato. No hay que abusar del lenguaje, ¿no? No hay que ser retórico y suponer una cierta verdad. Pero por otro tampoco hay que negarse a ella. Siempre hay pequeños rastros, ¿no? Que nos conducen, nos ayudan a las demás disciplinas, a las demás personas, ¿no? A que la historia tenga sentido de, de construcción, de pertenencia, de nuevas de nueva forma de conseguir la verdad, ¿no? Por ejemplo, claro, no llegaremos a una verdad única, inimaginable, pero también damos cuenta de ciertos vacíos, ciertas, por ejemplo, comunidades, ciertos pueblos de los que antes se suponía que no existía historia y realmente sí, eso nunca fue así, ¿no? Cuando hablamos por ejemplo, la historia de la nación, la historia de un país, siempre se tiende a ver la mirada oficial, entonces que el historiador haga rastro de aquellos grupos que normalmente no se cuentan dentro de la historia ya es muy pertinente para ampliar, ¿no? El marco en este sentido de objetividad, ¿no? Ahora claro, si lo vemos por el lado de Heródoto, uno podría decir, bueno, pero aquí cosas eh, le estamos dando pertinencia, y en este caso los grupos subalternos, por ejemplo, o el pueblo, aquello distinto a lo hegemónico, sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque justamente ayuda a descifrar que muchas veces la historia es monopolizada o eh, recurrida por ciertos personajes o por cierta utilidad que le quiere dar, por ejemplo, la política, la nación, la cultura hegemónica en este caso, ¿no? Por lo que siempre en el fondo estamos recogiendo nuevos rastros a comprender ciertos procesos, ciertos periodos históricos. Bueno, en pequeño este pequeña este pequeño video de alguna manera, em, sea grabación o sea en vivo, o sea, es un video grabado de todas maneras. Lo que quiero es dar a entender, ¿no? Esta discusión entre historia-verdad, historia-escritura, historia elocuencia también podríamos denominar, historia retórica, con literatura, etcétera. Pero es como la historia de por sí necesita el lenguaje, ¿no? Para su construcción. Es más que nada una forma de poder incentivarnos, ¿no? A que miremos la historia con este lado bello que tiene la historia, ¿no? También
de no ser un hecho secas, sino que algo que de alguna manera también emociona, algo que de lo cual necesitamos de la palabra, de la expresión a veces para hacernos de ella. No tenemos por qué caer, ¿cierto? En, en cuestiones que de alguna manera van a perjudicar el desenlace, ¿no? Hay que ser serios también con esto. Pero también no podemos pretender o creer que el historiador va a dar un relato a secas, o sea, un hecho a secas, perdón. Siempre en el relato también hay un juicio, hay algo marcado, ¿no? Que eso, lo del juicio histórico y ese tipo de cosas es algo que se puede estudiar en mayor detalle. Hay muchos autores que hablan de eso, pero en el fondo es dar quise dar esta reflexión, ¿no? Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.